Los autos que ves hoy con piezas gigantes, suspensiones bajísimas y modificaciones que parecen exageradas no nacieron por moda. Nacieron porque en algún momento de la historia los autos empezaron a ir más rápido de lo que podían controlar. En este video vamos a meternos en el origen real de esas modificaciones extremas. Suspensiones que cambiaron la forma de tomar curvas, frenos que surgieron para sobrevivir carreras de resistencia y aerodinámica que literalmente pega el auto al suelo y tecnologías que salieron de la pista para terminar en la calle, porque muchas de las cosas que hoy llamamos tuning en realidad empezaron como soluciones de ingeniería al límite. Modificar autos no empezó en estacionamientos con luces neón. Empezó en las pistas cuando los vehículos comenzaron a ir más rápido de lo que su propia ingeniería podía soportar. Durante las primeras décadas del automovilismo, a inicios del siglo XX, los autos de carrera eran básicamente autos de calle aligerados, pero conforme la tecnología avanzó, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, los motores comenzaron a ganar potencia a un ritmo mucho mayor que el resto de los componentes. Eso generó un desequilibrio. Los autos aceleraban más, pero no doblaban mejor, no frenaban mejor y no eran más estables. Así nació la era de las modificaciones funcionales. No para verse agresivos, sino porque era necesario rediseñar todo lo que rodeaba al motor. Muchas de esas soluciones terminaron filtrándose a la cultura callejera décadas después. Por eso hoy vemos piezas extremas que parecen exageradas, pero que en realidad tienen raíces en la supervivencia mecánica y la búsqueda de rendimiento. En los años 50 y 60, los autos de carrera todavía tenían suspensiones relativamente altas y suaves, herencia directa de los autos de calle. El problema era el balanceo excesivo en curvas rápidas. Cuando un auto se inclinaba demasiado, el peso se transfiere de forma brusca a un solo lado. Eso reduce el agarre del neumático interior y hace que el comportamiento sea impredecible. Ingenieros en categorías como turismos europeos empezaron a experimentar bajando la altura del vehículo y endureciendo resortes y amortiguadores. Al bajar el centro de gravedad, el auto se inclinó menos, responde más rápido a cambios de dirección y mantiene mejor contacto del neumático con el asfalto. Este principio se volvió clave en la Fórmula 1 de los años 70, cuando la aerodinámica comenzó a generar carga hacia abajo si el auto era muy alto. El flujo de aire no funcionaba correctamente. Décadas después, los coilovers ajustables permitieron llevar esta tecnología a la calle. Hoy alguien puede modificar la altura de su auto con herramientas básicas, algo que antes requería un equipo de ingenieros. Claro, cuando se exagera solo por estética, la comodidad se sacrifica, pero el origen de esta modificación está en la física pura del control del vehículo. En las primeras 24 horas de Le Mans, muchos autos no abandonaban por fallas de motor, abandonaban porque los frenos dejaban de funcionar correctamente. Cuando frenas, la energía de movimiento se transforma en calor. Si ese calor no se disipa, las pastillas y el líquido de frenos pierden efectividad. A esto se le llama fading. En los años 60 comenzaron a popularizarse los discos ventilados, con canales internos que permitían flujo de aire al enfriar. Luego llegaron los discos perforados y ranurados, que ayudaban a liberar gases y mejorar el contacto de la pastilla. Más adelante, los calipers pasaron de 1 a 2 pistones a configuraciones de 4, 6 o más pistones, distribuyendo la presión de forma uniforme. Los frenos gigantes que vemos hoy en autos modificados son descendientes directos de esta evolución. Un disco más grande ofrece mayor brazo de palanca y más capacidad de disipación térmica. Por eso, en autos de alto rendimiento, el sistema de frenos puede ser casi tan costoso como el motor. No es exageración visual, es una respuesta al calor extremo que genera la velocidad. Antes de los años 60, la aerodinámica solo se consideraba para reducir resistencia al viento. Pero en 1968, en la Fórmula 1, comenzaron a aparecer los primeros alerones elevados. La idea era simple pero revolucionaria: usar el aire para empujar el auto hacia abajo. A más velocidad, más carga aerodinámica. Esto permitió tomar curvas mucho más rápido sin depender únicamente de los neumáticos. Luego llegaron los túneles de efecto suelo a finales de los 70, donde el piso del auto se diseñaba para crear succión contra el asfalto.
Elementos como splitters delanteros, difusores traseros y alerones ajustables nacen de esa misma lógica: controlar cómo el aire fluye por encima, debajo y alrededor del vehículo. En la calle muchas veces estos elementos se instalan por estética, pero su origen está en décadas de pruebas en túneles de viento y simulaciones por computadora. Durante los años 50, los neumáticos de carreras eran sorprendentemente estrechos, pero conforme la potencia de los motores aumentó en los 60 y 70, se hizo evidente que el límite no era el motor, era la capacidad del neumático para transmitir fuerza al suelo. Los ingenieros comenzaron a desarrollar neumáticos más anchos y compuestos más blandos, lo que aumentó la adherencia. La huella de contacto más grande distribuye mejor las fuerzas de aceleración, frenado y giro. Esto fue especialmente importante en el auge del drag racing, donde autos con enormes llantas traseras necesitaban máxima tracción para salir desde cero. El circuito permitió velocidades de paso por curva cada vez mayores. Hoy en día, las llantas anchas en autos modificados mantienen ese principio físico, aunque no siempre se acompañan de la potencia o la suspensión necesaria para aprovecharlas. Cuando el turbo se popularizó en los años 80, especialmente en la Fórmula 1, los motores alcanzaron niveles de potencia nunca antes vistos, pero también temperaturas extremas. El aire comprimido por el turbo puede superar fácilmente los 100 grados Celsius. El aire caliente es menos denso, lo que reduce la cantidad de oxígeno disponible para la combustión. El intercooler enfría ese aire antes de entrar al motor, aumentando la densidad y reduciendo riesgo de detonación. En la Fórmula 1 Turbo de los 80, los sistemas de enfriamiento eran tan críticos que definían la confiabilidad del auto. Un fallo térmico significaba abandono. Hoy, los intercoolers frontales gigantes que vemos en autos modificados son una versión moderna de esa necesidad: mantener temperaturas controladas cuando se aumenta la presión del turbo. El diferencial fue inventado para permitir que las ruedas giren a distinta velocidad en curvas. El problema es que bajo aceleración fuerte, la potencia se va hacia la rueda con menos agarre. En competición, eso era ineficiente, por eso surgieron los diferenciales autoblocantes, que limitan esa diferencia de giro. En rally, permitían salir más rápido de curvas cerradas. En circuito, mejoraban la tracción al acelerar en apoyo. En drift, hacen posible mantener derrapes controlados, enviando potencia a ambas ruedas. Aunque no se vea desde afuera, es una de las modificaciones más influyentes en el comportamiento del auto. Cada modificación extrema que vemos hoy tiene raíces en una época donde los autos comenzaron a superar los límites de su propia ingeniería. La cultura tuning heredó esas soluciones, las adaptó, las exageró a veces, pero casi siempre conservando el ADN de la competición. Así que detrás de cada alerón gigante, cada llanta ancha y cada freno enorme hay décadas de historia, física y evolución tecnológica. No es solo apariencia, es la huella de la velocidad empujando la ingeniería más allá de lo que alguna vez se consideró suficiente. Y así es como muchas de las modificaciones que hoy vemos como locuras, en realidad nacieron por pura necesidad, cuando la velocidad empezó a superar los límites de la ingeniería de su época. Si te gustó este recorrido por la historia oculta de las modificaciones, apóyanos con un like, suscríbete a Motor Épico y activa la campana. Porque aquí no solo hablamos de motores, hablamos de todo lo que hace que las máquinas se vuelvan leyenda. Nos vemos en el próximo video. Aquí la velocidad siempre tiene historia.